vamos a ubicarnos, por favor, hermanos, ahí en Gálatas capítulo 3. Y hacemos una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, nuevamente invocamos tu nombre, Señor, tu presencia, habiendo entonado himnos para tu honor y tu gloria. Ahora te suplicamos que nos ayudes para declarar y para recibir en nuestros corazones tu palabra, Señor. Bendice tu evangelio, Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu pueblo sea edificado, Señor, y aquellos que están buscando salvación, Señor, tengas misericordia de cada uno, Señor, para iluminar su mente y transformar su corazón de piedra en un corazón de carne, y llevando, Padre, su voluntad a la obediencia de tu palabra. Rogamos que estas cosas sean hechas conforme a tu propósito y para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces continuamos. Las semanas anteriores hemos estado hablando en el capítulo 1 y 2 en Gálatas, hablando de que el evangelio verdadero le da solamente el honor y la gloria de la salvación a Dios. Así el apóstol Pablo decía: busco yo la gloria de los hombres. Dice: no, yo busco la gloria de Dios. También hemos visto que el evangelio verdadero es una elección incondicional. El apóstol Pablo decía en el versículo 15 del capítulo 1 que él, cuando plació a Dios, dice que me apartó, que me separó desde el vientre de mi madre. Me llamó por su gracia, ¿no? Y le plació revelar a su Hijo Jesucristo en mí. Así hemos visto en estos pasajes que surgió un conflicto por los judaizantes que trataban de añadir a la fe sencilla la parte de la ley que corresponde a la circuncisión. Entonces ellos habían hecho su fórmula de fe en Cristo más circuncisión igual a salvación, ¿verdad? Entonces, dice Pablo que él hizo un viaje privado, ¿sí? Para una reunión privada, con los apóstoles, y les planteó el evangelio que él predicaba, que Dios le había revelado, y que tanto Pedro y Juan y también Santiago, que era un hermano del Señor, que a la postre se convirtió en pastor ahí en la iglesia de Jerusalén, y al cual es atribuido el libro que lleva su nombre, ¿no? La Epístola Universal de Santiago, aunque no apareció con los apóstoles iniciales, ahí está señalado, ¿verdad? Entonces dice que platicaron el evangelio, y dice: pues me dieron la diestra en señal de compañerismo. Dice: estábamos de acuerdo, es el mismo evangelio. El problema surgió cuando Pedro y también lastimosamente Bernabé, después de haber estado en esa reunión y de haber quedado ya conformes, que todos estaban contentos, entonces en una forma simulada, dice, hicieron una simulación. La versión 60 dice que actuaron en una forma de hipocresía, de tal manera que comenzaron a judaizar, y que acá entre las tinieblas andaban tratando de obligar a los creyentes ahí en su visita a Antioquía para que ellos también fueran circuncidados, ¿verdad? Entonces se armó ahí un escándalo, y es cuando dice Pablo que habló directamente con Pedro y le dijo: eres de condenar, ¿no? Entonces esto que estás haciendo está muy mal. Y así pues lo regañó, y concluimos, ¿no? Después de esta parte de los regaños, vemos las declaraciones con que termina el capítulo 2, donde Pablo señala en el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí. De tal manera que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Entonces, dice el 21, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces dice, por demás murió Cristo, ¿verdad? Entonces no sirve la muerte de Cristo.
Entonces, después de concluir de esta manera, ahora el apóstol en el capítulo 13, es lo que vamos a ver el día de hoy, del versículo 1 al 18. Hay varios argumentos, no 6 argumentos aquí. Vamos a ver 3 el día de hoy. Desde el versículo 1 hasta el versículo 18, 3 argumentos para demostrar que Dios salva al pecador por medio de la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Es decir, eso ya lo sé. Bueno, tenga paciencia y escuche los argumentos, ¿no? Para que podamos tomar estas argumentaciones para nuestra vida y también para ayudar a otros. Entonces, de eso se trata el estudio del día de hoy, ¿no? 3 argumentos para demostrar que la salvación, la justificación, es por medio de la fe en Cristo, la fe sencilla en Cristo, y no por las obras de la ley, como en este caso ellos estaban añadiendo el asunto de la circuncisión, ¿no? Entonces, el primer argumento es del versículo 1 al 5. El apóstol usa la experiencia personal de los Gálatas, es decir, se pone a recordarles cómo es que ellos fueron salvos. Se pone a recordarles cómo es que ellos fueron alcanzados por Cristo. Al inicio de su carta, él dice, estoy maravillado, dice, estoy asombrado de que tan pronto se hayan apartado del evangelio que yo les entregué. Pero ahora ya pasó de ese asombro a una expresión más fuerte. Dice, oh Gálatas insensatos. Ya es una reprensión muy fuerte, ¿no? Se subió de tono. Y no es exactamente un insulto, porque más bien la palabra desde la perspectiva de la Escritura, como Cristo la usó, sin perder ahí Gálatas, vea en Lucas 24, que Cristo trató así a sus discípulos de insensatos. No es un insulto. En el contexto de la Escritura, la palabra en 24-25 de Lucas, cuando los apóstoles, cuando los creyentes al principio se resistían a recibir el testimonio de las mujeres que habían dicho que habían visto a Cristo resucitado, y ellos se resistían, eran incrédulos. Entonces, en el camino a Emaús, de regreso hacia Jerusalén, en Lucas 24-25, les dijo Cristo a estos 2 hombres, camino a Emaús, dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho, ¿no? Entonces, el asunto de la insensatez se centra, ¿no? En la lentitud, vamos a decirlo, para entender, en la lentitud, para comprender las cosas que Dios les estaba diciendo, ¿no? Así el asunto. Dice, ¿quién te engañó? ¿Quién te fascinó? ¿Quién? La palabra, el fascinar es una palabra griega que implica como un hechizo o un embrujo, ¿no? ¿Quién os embrujó? ¿Quién os hechizó? Sí, esa fue algo que sucedió de esta manera. Ellos habían recibido del apóstol Pablo la explicación detallada de la obra de Cristo, en la cual deberían creer. Por eso dice, Cristo fue expuesto delante de ustedes en su obediencia activa y pasiva, ¿no? Es como si lo hubieran visto en una imagen. Para nosotros sería como si lo hubiéramos visto en una película completa. Cristo ya fue expuesto delante de sus ojos, como una imagen completa de la obra, de la obediencia activa y la obediencia pasiva. Así había predicado el apóstol Pablo acerca de Cristo delante de ellos. Entonces, ¿cómo es que ahora habían sido hechizados? ¿Cómo es que ahora estaban recibiendo, ¿no? Algo distinto a lo que Pablo les había enseñado, ¿no? Están embrujados, es el asunto, ¿no? Si lo llevamos a otros comentarios, el apóstol Pablo, pues están embrujados estos cuates, no sé qué les dieron, ¿no? Les han de haber dado agua de tlacote o alguna cosa así, ¿no? Entonces, algo tremendo estaba pasando, ¿no? Entonces, el apóstol apela a su experiencia personal y para hacerlos reflexionar.
por favor, Gálatas, consideren cómo fue que ustedes han sido salvados. La primera pregunta en el versículo 1, versículo 2 dice, recibisteis el Espíritu, el contraste entre las obras de la ley y el oír de la fe, ¿no? El contraste entre la ley y la gracia, ¿no? Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe. Tan necios sois, dice en el siguiente versículo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora se pretenden perfeccionar por obras de la carne a través de la circuncisión. Comenzaron bien, esta iglesia predica la gracia salvadora, entonces de repente que la próxima semana, sí, hermanos, ya llegó la fecha para que todos seamos circuncidados y es necesario que lo hagamos, y yo supongo que me van a fusilar si digo una cosa como esa, ¿no? Es lo que estaba pasando con ellos. ¿Cómo es posible? Comenzaron bien, escucharon correctamente la predicación, la creyeron y ahora se están volviendo hacia las obras de la ley, retrocediendo. Dice, ¿cómo es que comenzaron bien y ahora se están desviando? Esto nos deja entrever que el apóstol nunca les impuso leyes o normas o días o festividades y mucho menos procuró circuncidarles. Él siempre se dedicó a predicar y a exponer a Cristo crucificado. Ese era el evangelio. Entonces jamás procuró meterlos debajo de la ley, ¿no? Pero dice, oh, qué insensatez están cometiendo, ¿no? Ahora, en la tercera pregunta, aparece en el versículo 4, ¿no? Cuando dice, tantas cosas habéis padecido en vano. El registro de la Escritura nos muestra que en Hechos 14, cuando Pablo hizo su viaje misionero, su primer viaje misionero, fue enviado junto con Bernabé, fueron a Iconio y a Listra. Y en esos dos lugares habían predicado el evangelio. Dice, aconteció en Iconio 14:1 de Hechos, que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Pero ya, para el versículo 5 nos está narrando Lucas, el autor del libro de los Hechos, nos dice, y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles con los príncipes para enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo entendido, dice, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia. Entonces, vean, comenzaron a predicar correctamente, recibieron el evangelio, después se juntó el tumulto y ellos padecieron, porque no solamente fueron apedreados Pablo y Bernabé, sino todos los que habían creído ahí juntamente con ellos tuvieron ese sufrimiento. En 14:19 vemos que también dice, sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo sacaron fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto, ¿no? Y entonces sufrieron, después tuvieron que huir a Derbe, y en el versículo es aquí donde viene la declaración que hemos escuchado tantas veces, que Pablo regresó a confirmar los ánimos de los discípulos, 14:22, exhortándoles a que permaneciesen en la fe a pesar de los sufrimientos, a pesar de los padecimientos, a pesar de la persecución. ¿Por qué? Dice, porque es menester, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, ¿no? Entonces el argumento que está manejando aquí en Gálatas 3, en el versículo 4, entonces, todos estos sufrimientos serían en vano. O sea, padecieron por el evangelio, fueron perseguidos por el evangelio. Podría decir él, fuimos apedreados por causa del evangelio. Algunos de ustedes no saben, pero hace más de 25 o 30 años aquí fuimos apedreados, ¿no? Recién poníamos estas láminas y nos apedrearon, ¿no? Después de apedrearnos aquí en la vecina República de Hércules, entonces
¿También vinieron a apedrearnos aquí? Sí, pues de repente sí medio te espantas, ¿verdad? Pero ellos fueron perseguidos y a nosotros no nos pegaron las piedras, hermanos. ¿Sí? A Pablo sí le pegaron. ¿Sí? Algunos piensan que aquí Pablo verdaderamente estuvo muerto y cuando le rodearon los discípulos y oraron, Dios le volvió a dar la vida. No lo narra así. No lo narra así. Pablo dice, lo dieron por muerto. Quiere decir que estaba ya ahí. Lo vieron ellos así, ¿no? Sin vida. Entonces, es a lo que se refiere. O sea, ¿cómo es posible, Gálatas, que ustedes hayan cambiado? ¿Cómo es posible que habiendo recibido el verdadero evangelio, ahora pretendan añadir a la circuncisión? Eso no es factible. Sufrimos juntos por causa de este evangelio maravilloso, ¿no? Y el apóstol tomó el acontecimiento y dijo, hermanos, para ellos y para nosotros también, que vivimos en un tiempo muy cómodo, ¿verdad? Es necesario, se nos avisa y se nos advierte que van a venir sufrimientos y tribulaciones para la vida de los creyentes. No vamos a entrar así libres de alguna prueba, no, hermano. Todos tenemos pruebas de distintas, tribulaciones de maneras distintas. Ya más adelante el apóstol Pedro diría, ¿por qué se sorprenden cuando vienen las pruebas? No deberían de sorprenderse. Cuando el fuego de la prueba nos llega, ¿verdad? Sin embargo, nuestra naturaleza humana, los remanentes que todavía están en nosotros, hacen que tengamos reacciones como estas, ¿no? Que nos sorprendamos cuando viene la prueba, que nos sorprendamos cuando viene el accidente, la enfermedad, la dificultad. Y muchos de nosotros llegamos a decir, ay caray, siento que Dios ya me abandonó, ¿verdad? Ay caray, siento como que ya no, que Dios ya no está conmigo, ¿no? Se acaba la prosperidad y viene una caída de esas, así, una caída libre y sentimos como que, ay, a lo mejor no soy hijo verdadero de Dios porque no me debería pasar esto. Volvemos a repetir la lección que sacó Pablo. Hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No nos vamos a ir limpios. Es muy raro, ¿no? Pero casi todos nosotros tenemos un codo dislocado, fracturado, una pierna, el dedo chiquito, rompimos una silla con él y se lastimó, ¿verdad? Se fracturó. O algunos traemos, ¿sí? Cruzadas, cicatrices de la vida, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Y en el alma tenemos otro montón de marcas como esas, ¿no? Es necesario, son necesarias. Entonces, el apóstol les dice, todo ese sufrimiento sería en vano si ustedes no perseveran en el evangelio verdadero. Todo ese sufrimiento sería en vano si ustedes se convierten en apóstatas. Todo ese sufrimiento sería en vano específicamente si ustedes añaden la circuncisión a la maravillosa doctrina de la justificación solamente por la fe en Cristo. Es lo que les está diciendo. Entonces, empezar la vida cristiana por el camino de la gracia y luego regresar a someterse a la ley, a la circuncisión, implicaba regresar a la esclavitud y también sería una apostasía de la gracia, ¿no? Estoy pensando si los esclavos, ¿no?, que fueron liberados, el régimen de esclavitud que tenían en el vecino país del norte, y los esclavos dijeran, no, queremos regresar a la esclavitud, ¿no? No, que no fuera abolida la esclavitud. Queremos regresar a la esclavitud. Nosotros diríamos, ¿cómo? ¿Cómo es que habiendo sido liberados ahora quieren regresar otra vez a ser esclavos? Es lo que está sucediendo, ¿no? Cuando alguien es alcanzado por la gracia como los Gálatas y ahora pretendían ¿qué? ¿Regresar a qué? Así cuando estamos hablando, ¿no? El apóstol se enojaba, nosotros nos enojamos. Hermano, ¿me condeno si bailo?
O sea, me condeno si me tomo una copa de vino. ¿Sí? Insensatos. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos regresar a someternos, ¿no? La verdadera libertad, como vamos a ver en el resto de los capítulos de este libro, es que desde dentro de nuestra alma renovada seamos conducidos a andar en el Espíritu y no en las obras de la carne, ¿no? No forzados por la ley, apuntados con una pistola, sino desde un corazón renovado a andar en la obediencia. Ese es el verdadero cristianismo. Entonces, Pablo sigue el argumento. Entonces, nuestra iglesia no tiene una nueva lista, además de los mandamientos, ¿no? No usar pantalones, no cortarse el pelo, no usar pintura de maquillaje, ¿no? O sea, hay iglesias que tienen una larga lista. Es una nueva ley, nuevas leyes para que las personas se conduzcan más o menos dentro de el sendero que deberían si fueran personas renovadas, ¿no? No, aquí, si no eres persona renovada, ¿qué va a pasar? No puedes ir vas a andar por todas partes, ¿no? No vas a andar en el camino de la santidad. Entonces, ellos como los creyentes de esas iglesias no se conducen como personas renovadas, tienen que poner un muro de un lado y otro, leyes y prohibiciones para que más o menos se conduzcan como si fueran creyentes, ¿no? Es un autoengaño. Finalmente Pablo hace otra pregunta aquí. Sí, les recuerda, dice, cuando el Señor, ¿no? Cuando Dios, el Espíritu Santo, obró entre ustedes, ¿lo hizo por las obras de la ley o lo hizo por el oír con fe? El que obraba, el Espíritu que obraba maravillas en vosotros, ¿lo hacía por las obras de la ley o por el oír de la fe? Era por la gracia. Nunca fueron llevados a obedecer la ley, ¿no? Entonces, a través de estas reflexiones, el apóstol les recordaba a ellos su experiencia personal de salvación y de esa manera tratar de volverlos a meter al camino de la obediencia, de la fe, ¿verdad? Entonces, el segundo argumento es un argumento basado en la enseñanza del Antiguo Testamento, ¿no? Recordemos cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, cuando los creyentes del primer siglo tenían el Antiguo Testamento como norma de fe y práctica, ¿verdad? Era la escritura del Antiguo Testamento. En vida tenían a los apóstoles, ellos eran las cartas vivientes, ¿no? Ahora ya pasados los años, nosotros tenemos las cartas de esos apóstoles aquí en el Nuevo Testamento. Pero ellos tenían a los apóstoles ahí y comenzaban a circular estas cartas que ahora tenemos compiladas aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, ahora el apóstol presenta su argumento basado en la escritura que tenía, ¿no? Examinando aquí en estos pasajes del versículo 6 al 14 el caso de Abraham, llamado así el padre de la fe, ¿verdad? El padre de los judíos y, como vamos a ver, el padre espiritual también de los no judíos, ¿verdad? El apóstol entonces va a demostrar que la doctrina de la justificación de gracia por medio de la fe es la manera en que el patriarca Abraham, padre de los israelitas, había sido salvado. O sea, Abraham no fue salvado por la ley, ¿verdad? No fue salvado por la obediencia de la ley. La ley vendría, como vamos a ver en el argumento, ¿cuánto tiempo? 430 años después. Estamos hablando en la narración histórica del Antiguo Testamento, cuando Abraham hizo esta declaración ahí en Génesis 15, versículo 6, cuando dice que Dios le prometió a Abraham, dice, sí, me has dado mucha bendición, pero mira que no tengo prole, no tengo simiente, no tengo hijos, traigo aquí este Damaseno. ¿Sí?
Entonces, le dijo Dios, por el año que viene, ¿no? Según el tiempo de la vida, entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y levantaré una simiente de ti, una semilla de ti. Entonces dice que creyó Abraham, le creyó a Dios, le creyó esa promesa que Dios le dio a él. Y esa promesa le fue contada, ¿cómo dice? Por justicia. Entonces, el camino es el camino de la fe, el creer. Creyó Abraham a la promesa de Dios y le fue contada por justicia. Ese es el argumento, ¿no? De hecho, tanto Abraham como su esposa Sarai forman parte de lo que se conoce como la galería de la fe, ¿no? En Hebreos 11:8 y Hebreos 11:11, ¿no? Tanto uno como el otro son ejemplos de la salvación por medio de la fe. Son ejemplos de la salvación de gracia y no por las obras de la ley. Siempre recordamos el pasaje, ¿no? Dice que llamó Dios a Abraham y salió sin saber a dónde iba. No le fueron dadas coordenadas, no le mandaron la ubicación. Salió sin saber a dónde iba, siguiendo a Dios. Nosotros, ven, te espero aquí en la Ciudad de México, tú vente, ahí nos vemos. Oye, si no me mandan la ubicación, es en la calzada de Guadalupe. Imagínense cuántas calzadas de Guadalupe hay en la Ciudad de México. ¿La encontrarías? Sería una odisea, ¿verdad? Abraham salió sin saber a dónde iba. Entonces salió ¿cómo? Confiando en Dios, teniendo fe en Dios, confiando en la palabra que Dios le estaba dando. Entonces, a Sara, aunque al principio se rió, ya sabemos, ¿no? Que hemos repasado esa parte. Tanto Sara como Abraham se rieron, ¿no? A los 100 años tendremos descendencia y como que les dio una risilla así media rara, ¿verdad? Entonces, pero finalmente se convirtió en el padre de la fe, ¿no? Los israelitas siempre se jactaban de ser linaje de Abraham. Cuando Cristo y Juan el Bautista comenzaron a predicar, ¿se acuerda usted ahí en Mateo 3, del 1 al 9? Dice, comenzaron diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepentíos y convertíos. Y no comiencen a decir, ¿qué cosa? Linaje de Abraham somos. ¿Sí? Víboras, les gritaba Juan el Bautista, no comiencen a escudarse en su linaje, en que son descendencia directa de Abraham, porque eso no les vale para nada si no tienen un verdadero arrepentimiento y fe en Cristo. Entonces el apóstol con su argumento vuelve a resaltarnos que no es el linaje de la carne lo que te hace parte del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que te hace parte del pueblo de Dios? La fe en Cristo, es lo que está diciendo. Por la fe en Cristo eres hijo de Dios. Por la fe en Cristo eres parte del pueblo de Dios, aunque no seas judío. No, pero me voy a mandar a hacer mis análisis de sangre y se los voy a mandar a la Comisión Internacional para diagnosticar, a ver si entro en el parámetro de alguna de las tribus. No desperdicies tu dinero, ¿verdad? ¿Se es parte del pueblo de Dios? ¿Cómo? ¿Por circuncidarse? ¿Por ser descendiente de alguna de las tribus? No, por la fe en Cristo. Esto es lo que resalta Pablo, ¿no? Entonces, Abraham se gozó, dijo Cristo que se gozó de que había de ver mi día, ¿no? El padre Abraham era un ejemplo de la fe y no un ejemplo de la justicia por medio de la obediencia legal, ¿verdad? Es lo que dice Pablo aquí en Gálatas. Entonces, no solo los israelitas, sino todos los que tienen la fe de Abraham, llegamos a ser hijos de Dios y también herederos de las promesas de Dios por medio de la fe en Cristo.
Ahora del versículo 8 al 9 sigue una parte muy interesante donde el apóstol personifica a la escritura diciendo, y previendo o viendo de antemano la escritura 3:8, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó, le dio las buenas nuevas a Abraham diciéndole, en ti serán benditas las naciones, no, de ti vendrá el Cristo. O sea, cuando decimos que el apóstol personifica a Dios, cuando dice previendo la escritura, o sea, ¿la escritura puede prever sola? No, se sobreentiende que Dios es el autor de la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios, y que lo que está haciendo Pablo es por personificar en la escritura a Dios mismo, ¿verdad? Es Dios el que previó, y sabiendo que de antemano que la salvación había de ser por medio de la fe en Cristo, le dio la buena noticia a Abraham de esta manera, y diciéndole, es el camino de la fe, por medio de la fe vas a obtener la salvación, por medio de creer en la promesa que te estoy dando, ¿no? Entonces, lo personifica a la escritura y dice que de esta manera evangelizó Dios a Abraham, ¿no? Dándole las buenas nuevas, diciéndole que de él vendría ¿quién? El Cristo. Así como estoy señalando en Juan 8:58, dice Cristo, ¿no? Dice, Abraham se gozó de que habría de ver mi día. Dice, ¿cómo? Tienes 33 años y ¿has visto a Abraham? O sea, la persona que aparecía, ¿no? Que se aparecía y que Abraham veía como que se presentaba a Jehová con él y platicaba con él. ¿Quién se imaginan ustedes que era? Era Cristo preencarnado, ¿no? Es la síntesis, el resumen de lo que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Cristo tuvo apariciones y habló con Abraham, claro que sí. Se gozó de que había de ver su día, entendió que de su descendencia vendría el Mesías, vendría el Salvador. No entendió enteramente todo, ¿verdad? Como ahora en el Nuevo Testamento, pero pudo ver entre sombras y figuras lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, así Abraham en Gálatas 3:16 nos dice, ¿no? Que cuando la simiente, aquí es una parte que vamos a ver al final en los comentarios, es interesante ver cómo los autores del Nuevo Testamento, cómo no solamente citaban para corroborar su doctrina, las enseñanzas y lo que escribió Moisés y lo que escribieron los profetas, pero ellos también interpretaban y le daban el sentido correcto a esas palabras, ¿no? Así nos dice, ¿no? O sea, dice, a Abraham fueron dadas las promesas, ¿no? De que en su simiente, no dice simiente, sino simiente, serían benditas todas las naciones. ¿Sí? Y hasta que nos dice Pablo en 3:16 entendemos. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y aquí está la interpretación que da Pablo. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Así entendemos las escrituras, así las interpretamos. Dios le dio la interpretación a Pablo, le reveló el evangelio y le enseñó que la promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo en tu simiente se refería precisamente ¿a quién? A Cristo. Y Pablo lo anota aquí, ¿verdad? Entonces, es como debemos entender, ¿no? Estamos estudiando los viernes el asunto de la hermenéutica, ¿no? Muchas personas que quieren interpretar el Nuevo Testamento con el Antiguo, ¿no? Usted trae una vela para ayudarle a la lámpara a iluminar, ¿no? Y pone su vela. O sea, sombras y figuras para ayudar a la luz resplandeciente del Nuevo Testamento. ¿Es correcto? No, no es correcto.
La luz mayor es la luz del Nuevo Testamento, no es un principio. Por eso se equivoca, la Iglesia Católica, que continúa en un modelo de una sociedad sacralista tipo Israel, ofreciendo sacrificios incruentos en un altar. Errores. ¿Arrastrados de dónde? ¿Sí? Se establece el tipo de un sacerdocio. ¿Dónde se estableció eso? ¿En el Nuevo Testamento? No, es el modelo del Antiguo Testamento. Por eso muchos grupos, ¿no? Dicen, no, hay una enseñanza aquí, como circuncidaban a los niños, entonces ahora bautizamos a los niños. Entonces, ¿sacan el modelo de dónde? Están tomando como modelo el Antiguo Testamento, es lo que somos llamados. ¿Estamos bajo el Antiguo Pacto? ¿Somos Israel? No. Estamos bajo el Nuevo Pacto. Y nuestra regla de fe y práctica es el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento nos sirve, claro, es la palabra de Dios, pero no estamos bajo el Antiguo Pacto, no somos Israel. Estamos bajo el Nuevo Pacto. Somos una iglesia establecida, esta institución por Cristo. Bueno, entonces aquí la interpretación de Pablo, la simiente se refería a Cristo. Así que, y dice en su conclusión, aquí en 3:9, nos dice luego, los que son de la fe son benditos, como el creyente Abraham. O sea, no son benditos no los que recibieron la circuncisión y los que se circunciden. No. Son benditos los que son de la fe, como Abraham fue bendecido con la salvación. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, ¿verdad? Sin la ley. Ok. Entonces, sigue en el versículo 10 y 11, diciéndonos que, aunque es atrayente, ¿no? Los que son de las obras de la ley, siempre la ley produce jactancia, porque dice el hombre, yo he ayunado todos los días de esta semana, ¿y tú? Yo me he ido caminando de aquí hasta quién sabe dónde. ¿Y tú? ¿Qué produce hacer obras? Jactancia, orgullo, tienes de qué vanagloriarte. Entonces, dice, como el asunto es que la persona se siente muy, pero cuando eres contrastado y confrontado verdaderamente por las obras de la ley, acabas masacrado. ¿Por qué? Porque la ley no puede ser cumplida por ningún ser humano al 100%, con excepción de Cristo. Nadie más la puede cumplir. Y si tú te pones bajo el régimen de la ley para salvarte, la ley se va a convertir para ti en una maldición que te condenará. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, todos los que son de las obras de la ley, todos los que se ponen bajo la obediencia de la ley para obtener la salvación, la ley se les convertirá en maldición, la ley les condenará y los echará al infierno. Eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque está escrito, maldito todo aquel que, otra vez interpretando, ¿no? Maldito en el versículo 10, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Si usted compara el versículo, a ver si no me equivoco, porque el Deuteronomio 26, creo es 26, 27. 27, 26. Sí, gracias, hermano. 27, 20, exacto. Gracias. 27, 26, estaba al revés en mi cabeza. Dice, maldito, no dice el que no permaneciere, sino el que no confirmare. Tanto en la versión 60 como en la versión antigua nos dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. ¿Sí? El apóstol interpreta, dice, maldito el que no permaneciere al 100%, ¿no? En toda la obra de la ley. Entonces, los que se ponen bajo ese régimen, por eso dice Pablo, están bajo maldición.
¿Por qué? Dice versículo 11, más por cuanto por la ley ninguno se justifica o se justificará para con Dios, queda manifiesto. ¿Por qué? La segunda cita ahora del Antiguo Testamento, Habacuc 2:4, porque el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Entonces, los dos ejemplos, no tanto el ejemplo de Abraham como la cita del profeta Habacuc, corrobora el apóstol Pablo la enseñanza que él está diciendo, ¿no? Salvo Cristo Jesús, no hay hombre que pueda obedecer la ley al 100%, ¿no? Sí, Pablo dice, Romanos 3, 10 al 12, no hay justo ni aún uno, no lo sabemos de memoria, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Entonces, el sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. No conocieron el temor de Dios, sus pies se apresuran a derramar sangre. Es terrible, ¿no? Por ello el que toma el camino de las obras, en este caso la circuncisión, el camino de la ley, dice Pablo, entra en un camino de maldición, ¿no? Para ser maldito. Así lo interpreta Pablo. Por el testimonio de la Escritura sabemos entonces, esto lo digo, ¿no? Porque a veces dicen, no, yo me quiero portar bien, pero el predicador dijo que ya no sirve eso, que ya, hay que tener cuidado, ¿no? Si tú tomas la obediencia de la ley como camino de salvación, te pones debajo de maldición, nunca lo lograrás. Y no es que yo no quiera que te portes bien, ¿no? Pórtate bien, haz tu esfuerzo, es tu responsabilidad. Pero lo que estamos diciendo es cuando el hombre dice, si tú escuchas, no le nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Y tú por dentro dices, eso dice él, pero yo lo voy a lograr. Yo lo puedo hacer. Sí, sí, basta que me decida. En realidad no me he decidido, pero si lo decidiera, lo voy a hacer. Y así, ¿entiende lo que estamos diciendo? ¿Lo puede hacer? No. No puede. Pero el hombre naturalmente dice, lo lograré. Sí podemos. Así, ¿no? No podemos. Es lo que nos dice la Escritura. A causa de la entrada del pecado por medio de Adán en nuestras vidas, no podemos obedecer perfectamente la santa ley de Dios. Entonces, sabemos, no es porque lo deseemos, pero sabemos que cualquier persona que se pone bajo el régimen de la ley fracasará. No porque nosotros lo deseemos, sino porque la naturaleza caída del ser humano le impide poder conocer. O sea, ¿y conoce usted algunas religiones que pretendan ser salvados por las obras de la ley? Sí, se hacen hasta famosos, ¿no? Entonces, la caída nos ha afectado y no podremos obedecer aunque quisiéramos, solamente por medio de la fe, es lo que está diciendo Pablo al citar que el justo, versículo 11, por la fe vivirá. Solamente así. Ahora 3:12 nos dice ahí que el régimen de la ley es excluyente de la fe. O sea, las personas dicen, no, nosotros estamos guardando la ley. Sí, me refiero, por ejemplo, a los adventistas del séptimo día, ¿no? Que se sujetan a guardar el sábado, y el que no guarda el sábado, para el que no conoce lo que los adventistas dicen, dicen que los cristianos somos del diablo porque guardamos el domingo en lugar del sábado, porque los sábados de Jehová son perpetuos. O sea, no interpretaron, se quedaron anclados en el Antiguo Testamento, no celebran la resurrección de Cristo, pero ellos dicen, no, guardamos el sábado, y sí creemos en Cristo. ¿Qué dice aquí en el versículo? La ley también no es de la fe. No se pueden mezclar la ley y la fe. No se puede la ley y la gracia, no puede haber mezclas. O es por fe para que sea por gracia, o es por la ley, no por las obras de la ley. De otra manera, si tú le metes tantita gracia, entonces la obra ya no es obra. ¿Sí? Una paráfrasis de Romanos 11:6, ¿no?
Entonces, el régimen de la ley es excluyente de la fe, así lo expresó Pablo, ¿no? Precisamente en Romanos 11:6. Si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por obras, entonces ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Así que entiendan, Gálatas, dice Pablo, ¿no? Las obras de la ley, como la circuncisión, no los pueden salvar. Porque la ley no es de la fe, es del sistema de las obras. Y solo por una obediencia perfecta podrías salvarte. Pero como no lo puedes rendir, lo único que haces es ponerte bajo maldición, ¿no? Por esto, dice Pablo, fue necesario, versículo 13 y 14, por esto fue necesaria la redención de Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Tomó la maldición que correspondía a nosotros que creemos en Él y la puso sobre sus espaldas. ¿Sí? Maldito de cualquiera que es colgado en un madero. Y Él tomó esa maldición de nuestra desobediencia y la puso sobre Él y subió a la cruz del Calvario para hacer una sustitución. Esta es la palabra sencilla del Evangelio, es una sustitución. Cristo toma y se hace responsable de las culpas, del castigo, de la ira que el pecador merece, que el pecador que cree en Él pone toda su carga sobre Cristo y Él recibe la ira. De tal manera que todos los que creemos en Él ya no recibiremos ira. En su lugar, Cristo pone en nuestra cuenta su obediencia perfecta. Y de esa manera nosotros somos ¿qué? Justificados por la obra de otro, ¿no? El evangelio puro es este. No, decían los Gálatas, no. Hace falta que se circuncide. Además de eso que dices está bien, pero es necesaria la circuncisión. Oh, no. Por eso comenzó como comenzó. Gálatas insensatos. ¿Quién los embrujó, verdad? ¿Quién los engañó? Estaba enojado. ¿Sí? Más o menos, no sé, porque no dice que estaba enojado, pero sí usó palabras más fuertes, ¿no? Entonces Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y de esta manera la bendición de Abraham nos alcanza. ¿Cómo? ¿Por la fe o por las obras de la ley? Por la fe. Es el argumento del apóstol Pablo. Y leemos en Romanos 4, por favor, versículo 11. El apóstol Pablo nos ayuda en esta argumentación, diciéndonos acerca de Abraham, que recibió la circuncisión por señal y por sello de la justicia de la fe que estuvo estando incircunciso. O sea, Abraham cuando fue justificado, ¿sí?, no era circuncidado. Después de que creyó y de que fue justificado por la fe, entonces recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia que es por la fe, ¿sí?, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Y versículo 12, Abraham también, padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe, que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, ¿no? Parece como un trabalenguas, pero si lo deshojamos, así está el asunto. Abraham fue justificado por la fe, ¿sí?, ya estaba listo para entrar al cielo. Ahora Dios le da la circuncisión como una señal de la justicia por la fe que había recibido. Entonces, ¿qué fue primero? ¿La justificación por la fe o la circuncisión? La justificación por la fe. Entonces, lo justificó de esta manera para que Él sea el Padre de todos, el Padre de la fe de los incircuncisos y el Padre de la fe también de los circuncidados, de los gentiles y de Israel, ¿no? Es el Padre de la fe de esta manera. Ok, de esta manera así sucedió. Ahora el tercer argumento para terminar, hermanos, del 15 al 18, regresamos a Gálatas.
aquí es un argumento basado en la lógica humana, ¿no? Cuando entendemos esto, porque dice, hermanos, versículo 15, hablo como hombre. O sea, cuando uno hace un pacto, es lo que está platicándonos Pablo, ¿sí? Aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo corroborado, confirmado, nadie lo cancela o le añade. Te compro tu carro, ¿cuánto vale tu carro? No, 20,000 pesos, ok, entonces así quedamos, ¿no? En 20,000, firmamos 20,000, ¿no? Entonces, y ya mañana paso por él, ¿no? No, pero déjame un enganche, ¿no? Eso ya sería otra cosa, ¿no? Pero ya está el trato firmado, ¿no? Entonces, al día siguiente viene con sus 20 y el otro que le dice, no, ya no. Ya van a ser 40. ¿Qué pensamos? No me diga lo que piense porque sé que está pensando mal de ese que quiere añadir o ese que quiere cambiar el trato que quedamos. Antes se acostumbraba así, nos decían en el tiempo cuando éramos niños, algunos que tenemos más de 80 años ya sabemos, ¿no? Se hacían los tratos de mano, trato de ¿qué se decía? De palabra de honor. ¿Sí? Y ahora ya no se usa eso. No, yo te dije que en 20, no hombre, en 50. Oye, no sé, yo no me acuerdo que te haya dicho 20, o sea, no tienen palabra, no tienen hombría, etcétera, etcétera, ¿no? Ya estamos, es una cosa horrible, ¿no? Entonces, así, aquí Pablo usa el argumento hablando como hombre, dice, cuando hacemos un trato y quedamos en algo, pues ya está establecido las cláusulas en las que quedamos, no se pueden cambiar ni añadir. Entonces, aplicándolo aquí a la enseñanza, dice en el versículo 16 que a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente, a Cristo. El versículo 17, esto pues digo, el contrato, o sea, el trato, el contrato confirmado de Dios para con Cristo en Abraham o por medio de Abraham. La ley que fue dada o que fue hecha 430 años después no lo puede abrogar, no lo puede invalidar. Ya Dios dio su palabra y su promesa cuando hizo el trato con Abraham. Son 20,000, Abraham son 20 y ¡paz! Se hizo el trato. No puede decir que después tú llegues 430 años después y ahora digas, no, son 20 y la circuncisión. No, espérame tantito, no es así. No es así. Porque entonces ya estaríamos tomando en vano, ¿qué? La palabra de Dios, la palabra que Dios dio en un principio, ¿no? Entonces, así el argumento, si la herencia es por la ley, entonces ya no sirve la promesa. Pero Dios le dio la promesa, hizo la donación a Abraham de esta manera, ¿no? Comprometiendo su palabra. Y así está el argumento, hermanos. Entonces, dice Pablo, cuando uno hace un trato, ya no le puedes cambiar, ya no le puedes quitar. Lo que los judaizantes estaban haciendo, ¿qué era? ¿Qué le estaban agregando a los 20,000? Le estaban agregando la circuncisión, ¿verdad? Le estaban agregando a la justificación por la fe que Dios había tratado y hecho la promesa con Abraham, le estaban agregando. Ahora nos hace falta también la circuncisión. Era una añadidura, dice Pablo, hablando como hombre, no lo podemos hacer. ¿Cómo decimos a uno que hace eso? Es un traidor. ¿Es un qué? Tranza. ¿Sí? Entonces, en este caso se trata de Dios. ¿Qué vamos a decirle? Lo vamos a cambiar. Primero es así la palabra y luego le añadimos la circuncisión. El Dios de los judaizantes era un tranza. Es así, es el asunto. Y Pablo dice, no es así. Se trata de que Dios dio una promesa y Dios es veraz. Y no es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? ¿Habló y no podrá cumplir? Claro que sí. Entonces, el pacto entre Dios y Cristo a través de Abraham, la ley levítica que fue entregada después, no lo abroga, no puede cambiar, no lo puede afectar. Entonces, si la herencia de la salvación fuera por la circuncisión, esto anularía el pacto de Dios con Abraham. Entonces, los maestros judaizantes que se habían introducido secretamente,
Al añadir la necesidad de circuncidarse para poder salvarse, estaban menospreciando la promesa de Dios y la persona de Dios mismo. No hay tal caso, dice Pablo, eso no es así. El argumento no es difícil de entender. Los maestros judaizantes, al introducir la necesidad de la circuncisión, estaban menospreciando a Dios mismo, estaban menospreciando la promesa de salvación que Dios le había dado a Abraham, la cual era obtenida por medio de la fe y no por las obras de la ley. Entonces, para los judaizantes, la pregunta siguiente, ¿cuál sería? Bueno, entonces, si la ley vino 430 años después, entonces dime, a ver, entonces, ¿para qué sirve la ley? Es lo que dice el versículo 19. Entonces, si no es así como nosotros decimos, entonces, ¿para qué sirve la ley? Eso lo vamos a platicar la próxima semana, a partir del versículo 19. Pero terminamos con unos comentarios. En primer lugar, hermanos, fijándonos en el asunto de la experiencia particular de los Gálatas en su salvación. Aunque el apóstol está citando esta experiencia de ellos en venir a Cristo como un argumento para volverles a la obediencia, tenemos que recordar que no siempre y que no todas las experiencias personales pueden ser usadas como argumentos definitivos, ¿no? En este caso Pablo lo está usando porque se presta el asunto, ¿verdad? Pero que no podemos darle más valor a la experiencia personal, eso hay que recordarlo y establecerlo. No le podemos dar más valor a la experiencia personal que a la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo usó aquí el argumento para una demostración, pero vamos a suponer que alguien dijera, no, porque yo tengo una prueba porque esto me pasó a mí y yo soñé que la salvación me llegó a mí mediante un sueño y entonces esa es mi experiencia y toda la salvación de todos los demás tiene que llegar así como un sueño. Eso es lo que estamos tratando de decir. No puedes elevar la experiencia personal. El hecho de que Pablo lo use aquí no nos permite que nosotros elevemos nuestra experiencia personal al nivel encima de la Escritura, ¿verdad? Pudiera ser útil nuestra experiencia, ¿no? Pero no pensemos que está por encima de ¿qué? Del principio de solo Escritura, ¿no? Entonces, ninguna experiencia personal ha de ser puesta por encima de nuestra regla de fe y práctica, que es el Nuevo Testamento, ¿no? En segundo lugar, podemos observar en este pasaje la manera como los autores del Nuevo Testamento usaban las Escrituras, apoyándose en ellas en sus argumentos y, como hemos visto, dándoles el sentido y la interpretación correcta. Los apóstoles interpretaban el Antiguo Testamento y nos pusieron su interpretación aquí, ¿no? El que pone debajo de la ley, el que no permanece en las obras de la ley, está bajo maldición. Pablo está interpretando, está dándonos una interpretación. Entendiendo entonces que el Antiguo Testamento es sombras y figuras y el Nuevo Testamento es una revelación superior. ¿Sí? Mientras que el Antiguo Testamento es la sombra, ¿sí? El Nuevo Testamento es la sustancia que proyecta esa sombra, ¿verdad? Mientras la realidad tiene una figura, el Antiguo Testamento era sombras y figuras, pero la realidad es el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, ¿qué prefería usted? ¿Creer en el sacrificio de un corderito sin mancha que era sacrificado, desangrado, o creer en la persona y la obra de Cristo, que es la realidad y la sustancia, ¿no? De la cual el sacrificio de ese corderito nos hablaba así como en sombras y figuras, ¿verdad? Entonces, algunos grupos pretenden utilizar, como decía yo, el Antiguo Testamento para que las sombras iluminen
la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Y para que las realidades sean entendidas a través de las figuras. Pero están al revés. ¿Acaso entendemos mejor la obra de Cristo a través de la ley que estudiando los evangelios y las epístolas? ¿Cómo entendemos mejor la obra de Cristo? No, hombre, léete el Antiguo Testamento. ¿Sí? Para que aprendas más de la persona y de la obra de Cristo, repasa todo el Antiguo Testamento. Así deberíamos hacer. ¿Dónde se habla perfectamente de la obra de Cristo? En el Nuevo Testamento. O sea, no vamos a ir a las sombras para comprender la realidad de la persona y la obra de Cristo. Está en el Nuevo Testamento. Bueno, la pregunta aquí para corroborar si entendimos. Hermanos, ¿aprenderíamos mejor el Evangelio de Cristo si nos circuncidamos? No, hermano, claro que no, ¿verdad? No tiene nada que ver. Bueno, entonces sí entendimos esa parte, Daniel. Punto número 3. No vayan a decir, el hermano nos mandó circuncidarnos y ya iba. En este hospital, hermanos, ahí les va la tarjeta, ¿no? Tercer punto. En su carta el apóstol presenta la simulación y la hipocresía, diciendo, ¿no? Que, ¿se acuerdan, no? Pablo y Bernabé estaban, ¿qué? Simulando. Estaban haciendo una simulación, cayeron en la simulación, mientras no venían los de Jerusalén, los amigos de Santiago y los amigos de Pedro, todos estaban muy contentos y comían con los gentiles, pero llegando los amigos de allá de Jerusalén, se hicieron para un lado, así, hola, ¿cómo estás? No te conozco ahorita. Ya se hicieron como que no, ¿verdad? Que ya no querían, estaban participando en una simulación, en parte en una hipocresía, ¿no? Sí. Entonces el apóstol dice, estaban los gálatas en ese sentido como hechizados, ¿no? Como embrujados. Y la Escritura nos dice, Cristo nos enseñó que la hipocresía tiene el accionar como la levadura que va leudando la masa poco a poco, ¿no? Entonces, la simulación y la hipocresía son como un hechizo, como un embrujo, como una levadura que leuda, por lo tanto, que poco a poco echa a perder toda la masa o toda la vida de la persona. Entonces debemos de tener cuidado, escuchar las advertencias, para no caer de la firmeza que es en Cristo a una simple religiosidad o formalismo en nuestras vidas. Procuremos siempre la obediencia de corazón. No caigamos en el temor de los hombres. Ay, traigo el cabello, me corté el cabello, dice alguna hermana, ¿no? ¿Y qué me va a decir el pastor? ¿Qué me van a decir los hermanos? Porque ya me corté el pelo y parece como de niño. ¿El tamaño del pelo nos ayuda a entender mejor la Escritura o a ser mejores creyentes? Quiero poner el ejemplo de la falda, pero no quiero que lo malinterprete, ¿no? Sí, el tamaño de la falda nos ayuda a lo largo de la falda de las señoras ayuda a entender mejor el Evangelio. A más larga la falda, mayor entendimiento del Evangelio. ¿Sí? A menor escote, mayor entendimiento. No, hermanos, decencia y orden. ¿Sí me explico? La ropa con decencia, con honestidad. No, el hermano dijo que entre más corta la falda, no, por favor, no. Y entre más grande el escote, no, hermano, nos estamos diciendo lo contrario, ¿no? Entonces, para que no nos escandalicemos, no caigamos en eso, ¿no? La adoración de la Escritura dice en espíritu y en verdad, no en una mera simulación. ¿Quiénes somos tendientes a caer en la simulación y en la hipocresía? ¿En el reino salvaje o en el reino de los seres humanos? Nosotros, los hombres, somos dados a la simulación, somos dados a la hipocresía, somos pecadores. No podemos decir, yo jamás, híjole, yo jamás he pensado que yo sea orgulloso, no, hombre.
Si es la manera que caminas y partiendo plaza y así, no, pues sí, ni se te nota, ¿no? Entonces, si vienes con un conjunto y con fanfarria, no, soberbio yo, pues, ¿qué te pasa, no? Entonces, procuremos, pues, hermanos, escuchar la advertencia y no permitamos que ni siquiera un pequeño rasgo de hipocresía o de levadura eche a perder nuestras vidas. En cuarto y último lugar, hemos de autoexaminarnos de continuo. No debemos olvidar que fuimos rescatados del camino de las obras, de la ley, del camino del decisionismo probablemente, del camino del antropocentrismo, del camino del temor de los hombres. Entonces debemos tener cuidado de no volver a caer y de ser hechizados por una mera moralidad o por un camino de la confianza en nosotros mismos que nos desvíe de la firmeza de Cristo, ¿no? Siempre nos acordamos aquí de las ilustraciones, ¿no? Ahí va el peregrino, iba bien, pero se encontró a sabios según el mundo y le dijo, ¿por qué traes esa carga tan grande, hombre? Sí. Yo sé cómo te la puedes quitar, mira, vete ahí rumbo a esa colina y ahí va el otro. Se salió del camino para ir hacia la colina, a la colina de la moralidad, ¿no? Donde vivía el señor Urbanidad y todos los personajes que están allí. Entonces, cuando el peregrino otra vez caminando por la senda estrecha, ¿no? Dice, mira, iban contentos porque iba el arroyo y estaban los árboles caminando por la sombrita, bien felices en lo fresco y todo, pero de repente se empezaron a separar los árboles, la frescura y el agua, el río, y la vereda se iba por otro lado, ¿no? Entonces, la sombra se iba por otro lado, entonces dijeron, vamos a apartarnos, a cabo parece que van paralelos, ¿no? ¿Qué utilizó ahí el peregrino? Su sabiduría personal, ¿verdad? Su confianza en quién, en él mismo. Es lo mismo, vamos paralelos, entonces camino por este lado, no importa, me voy caminando por este lado. ¿Y qué le pasó? Acabó en el castillo de las dudas, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado de no ser hechizados por una mera moralidad o el camino o tomar el camino de la confianza en nosotros mismos que nos desvíe de la firmeza que debemos tener solamente en Cristo. Entonces, oremos, roguemos por la ayuda de Dios. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Rogamos que nos ayudes en la meditación de estos argumentos del ejemplo de Abraham, el ejemplo de nuestra propia experiencia de salvación, las palabras, Señor, que tú nos das para que nosotros podamos reflexionar y enderezar nuestras vidas para evitar caer en el engaño, en el hechizo de la moralidad y las obras como camino de salvación, porque tú nunca has dado eso, Señor. Te pedimos que nos ayudes a permanecer firmes en la fe de tu Hijo Jesucristo y que no seamos apartados de esta fe sencilla, Señor. Ayuda a cada uno de los oyentes a que perseveremos en esta obediencia y que no pretendamos añadir ninguna cosa, Señor, mucho menos la confianza en nosotros mismos. Rogamos que con la ayuda de tu Espíritu Santo nos permitas caminar la buena carrera en la obediencia completa de tu Evangelio, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu palabra. Amén.